Hola, mi nombre es Adrián y pues le estaremos dando continuidad a lo que es al podcast de las relaciones humanas. Este va a ser el último, entonces va a ser el cierre. También nos estará acompañando mi hermana. Angélica, gracias a Dios que podemos estar aquí. Como bien lo dice Adrián, hoy vamos a dar el último podcast sobre nuestra serie de relaciones humanas, así que esperamos que sea de mucha bendición. Y pues ya empezamos con el primer punto, hermanos, el de la comunicación. Recordemos qué tan importante es la comunicación efectiva con las personas y no solamente hablar por hablar, sino hablar con prudencia y pues hablar sabiamente. Tenemos que ser prudentes como hijos de Dios y les quisiera compartir un versículo que está en Salmos 37:30, el cual dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Nosotros como hijos de Dios es importante que apliquemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos. Es muy esencial y muy importante que si somos hijos de Dios, aplicar la sabiduría en la forma en cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos expresamos, porque muchas veces cuando nomás hablamos por hablar y pensamos solamente en nosotros, podemos llegar a herir a las personas, a alejar a las personas de nosotros y pues a lo mejor en algunas ocasiones nos ha pasado de que a nosotros nos han herido porque las personas no tienen prudencia en su lengua. Igualmente es muy importante que esa misma sabiduría se las podamos transmitir a las demás personas. Lo que queremos es un crecimiento en nosotros y también en las otras personas. Igual como Dios nos ayuda a crecer, nos ayuda a superar cosas, nosotros debemos de hacer lo mismo y ayudarle a las personas a superar ciertas cosas, ya sea con motivación, ya sea con entendimiento, expresando lo que realmente nosotros hemos pasado para que las otras personas puedan empatizar con nosotros y Así es muy importante lo que nos comparte Adrián. El hablar con sabiduría es muy importante porque las palabras que salen de nuestra boca pueden ser para bien o pueden ser para mal. Entonces debemos de cuidar mucho el cómo nos expresamos, el cómo nos comportamos, el cómo hablamos con los demás para que podamos reflejar lo que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios nos ha puesto amor en nuestro corazón, no vamos a hablar palabras de odio o de maldición. Al contrario, vamos a hablar cosas que glorifiquen a Dios y que sean constructivas o sean amables con las otras personas. Es muy importante cuidar las palabras que salen de nuestra boca y como lo veíamos en el ejemplo del post del día lunes, cuando hablamos debemos hacerlo con prudencia. A veces hablamos con las emociones y nos dejamos llevar por cosas. Entonces siempre hay que tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Hay que ser conscientes de lo que estamos hablando y hay que ser conscientes de lo que estamos transmitiendo a las demás personas. No solamente va a ser una palabra puede hacer mucho más daño que algunas acciones. Si nosotros no cuidamos nuestra boca y hablamos cosas que no son para bien, podemos hacer mucho daño a las personas que nos rodean. Y de igual forma, hay que cuidar las palabras si nos llegan a herir a nosotros, hay que cuidar las palabras con las que vamos a responder. Hay que comportarnos como Jesús nos enseñó a comportarnos, hay que hablar como Él nos enseñó a hablar. sí, claro, tenemos que tener esa prudencia a hablar en su tiempo debido, no porque yo quiero decir ciertas cosas en cierto momento no significa que sean correctas en el momento como lo estás expresando. Muchas veces son íntimas las cosas y pues como dice la Biblia que todo a su tiempo, ¿no? Entonces Jesús nunca habló fuera de tema, fuera de tiempo, sino que habló en el tiempo debido, en la hora de vida, de la forma de vida y como tenía que responder. Y sí, unas palabras fueron duras, claro que sí, pero era porque las personas andaban mal. Entonces las personas se sentían heridas, pero no es que Jesús las quisiera herir, sino que
Jesús les quería decir, ¿sabes qué? Volteate de estos caminos porque tarde o temprano vas a cosechar las consecuencias de tus acciones. Igualmente nosotros, si nosotros amamos a las personas, debemos de decirles a las personas cuando están mal. Es muy importante que nosotros les digamos la verdad y pedirle también sabiduría a Dios, porque muchas veces es complicado decirle a la otra persona que está haciendo algo mal. Y el único que puede dar la sabiduría para ciertas circunstancias es nuestro Dios. Así es, lo que buscamos es ayudar a las personas, construirlas y no destruirlas. Siempre que vayamos a tratar de corregir a alguna persona, siempre hay que llevarla a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que redarguye los corazones. Y bien decía algo muy importante, Adrián, de hablar en el tiempo adecuado. A veces hay personas que se caracterizan por ser muy directas, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que saber comunicarnos con los demás. El hecho de saber expresarnos en los momentos adecuados va a hacer que nuestra comunicación sea eficaz. No vamos a hablar de la misma forma como con todas las personas. Por ejemplo, no podemos hablar con nuestra mamá como hablamos con nuestros hermanos, o como hablamos con los maestros en la escuela, o los jefes en el trabajo. Es diferente la forma en la que nos dirigimos hacia ellos, pero ante todo siempre hay que tener prudencia en la hora de hablar, en la hora de expresarnos. Y ligado con este tema de sabernos comunicar, también está el tema de la cortesía. El tener una buena comunicación no solamente se basa en lo que nosotros decimos o cómo lo decimos, sino también se basa en las acciones que hacemos acompañadas a nuestro lenguaje. Por ejemplo, a veces dicen que una expresión facial dice más que las palabras, porque no podemos ocultar lo que estamos sintiendo. Y si a lo mejor estamos tristes y nos preguntan ¿cómo estás? Y decimos felices, pues nuestro rostro va a demostrar que no es así. Entonces la cortesía nos ayuda a tener esa empatía con las demás personas de una forma equivalente, sin hacer menos a la persona y sin tampoco sentirnos más nosotros, sino que todo sea de una forma equilibrada, sea de una forma igualitaria y amena. Sí, como comenta mi hermana Angélica, uno siempre quiere hablar primero, siempre quiere dar sus pensamientos y que yo, y hay muchas personas que yo he conocido que siempre quieren hablar ellas y que siempre quieren hablar primero. Y es de que a mí me ha pasado que no me gusta tener conversaciones con ese tipo de personas porque no te dejan ni hablar, no te dejan dar ni tu punto de vista y siempre tienen que estar en lo correcto, y realmente eso, en vez de construir, está destruyendo. De mi parte, a mí ese tipo de personas me alejan, porque es de que quiero tener una buena conversación contigo y que tú me hables y yo también pueda hablar, pero si la otra persona siempre quiere hablar y siempre quiere dar solamente su punto de vista, pues allí ya no se está siendo constructiva, y por eso digo que la cortesía va de mano a mano. No ponernos a nosotros primero, no siempre yo, sino tomar en cuenta también que las otras personas tienen sentimientos, tienen emociones. Y les quisiera compartir un versículo de la Biblia que está en el libro de Lucas 22, 27 y 28, el cual dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Está un ejemplo muy importante de la cortesía sobre este versículo, porque Jesús en el versículo 28 les estaba diciendo que ellos habían permanecido con Él en sus pruebas, y
La razón por que los discípulos permanecieron con él en las pruebas fue porque Jesús, a pesar de que tenía absolutamente todo el poder, ¿no? El poder de levantar a los muertos, el poder de sanar, el poder de proveer por las personas, de hacer maravillas y milagros. Él no solamente quería ser servido, y muchas personas es de que, bueno, yo estoy haciendo muchas cosas, entonces que me sirvan los demás. Y Jesús decía, si eso es lo que los reyes quieren, los reyes quieren que les sirvan y que hagan todo por ellos, porque ellos son los reyes, porque tienen un poderío, yo les enseño lo contrario. Yo les enseño a ser cortés, a tener cortesía con los demás, a tomar en cuenta con los demás, y que no importa el poder que tú tengas, es más importante ser cortés con las personas. Y entonces Jesús, por medio de esta cortesía, se ganó el amor de sus discípulos. Yo me imagino que los discípulos tenían familia, y muchos de sus familiares criticaban a los discípulos y les podrían haber dicho, es que ¿por qué nos estás dejando? ¿Por qué te vas mucho tiempo con Jesús? ¿Y nosotros qué? Pero lo que los hizo permanecer, a pesar de todas las críticas que a lo mejor los discípulos recibieron en su momento, fue lo que Jesús hacía por ellos, que Jesús tenía absolutamente todo el poder y Él les servía. Así es, el ejemplo que nos dio Jesús sobre ser humildes, ser corteses con los demás, es algo que debemos de poner en práctica. Dice otro pasaje en la Biblia, en Tito 3:2, de la Nueva Versión Internacional, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y otra traducción de cortesía es humildad. Y el hecho del ejemplo que nos daba nuestro Señor Jesús de Él servir es un ejemplo de humildad muy grande, que nosotros también deberíamos de ponerlo en práctica. A lo mejor no lo podemos hacer de la misma forma, pero sí hay muchas cosas en las que lo podemos aplicar con el simple hecho de respetar a los demás y de buscar la paz en todo momento, en el no agredir a los demás y en el de respetar a todas las personas que nos rodeen, que nos podamos encontrar, sean cercanas o no, si las conocemos o no. El simple hecho de guardar ese respeto y no hacer menos a nadie es una forma en la que nosotros podemos aplicar la humildad en nuestro día con día. Hay muchísimas formas más en las que lo podríamos hacer. Es una forma en la que nosotros podemos guardar la paz, en la que nosotros podemos estar en armonía con todos los demás. Pero hay algo muy importante que dice este versículo de Tito, que dice a no hablar mal de nadie. Y volvemos a ser prudentes en nuestra lengua. A veces vienen suposiciones en nuestra mente, vienen malos pensamientos, y si no le pedimos a Dios que nos dé dirección, que limpie nuestra mente, que nos renueve día con día, podemos caer en esto, en el hablar mal de otras personas, y esto sin duda es algo que no le agrada a Dios, porque Dios no nos ha mandado a levantar falsos sobre las otras personas, al contrario, nos ha mandado a amar a nuestro prójimo. Y todo esto de la comunicación, del hablar con palabras de sabiduría, ser prudentes a nuestra hora de expresarnos, va de la mano con este punto de cortesía, este punto de ser humildes con los demás, este punto de tratar bien a todos, sin importar quiénes sean, de dónde vengan, cuáles de alguna forma sean sus creencias. Sabemos que no todos pensamos de la misma forma, pero sin duda la base de poder llevar esto a cabo es el respeto. Sí, claro, tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo, y la mayoría de este mundo, ellos quieren ser primero. Y Jesús nos mandó a que
nos dijo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Entonces nosotros, a lo mejor la carne quiera, si ser primero es de que lo que yo quiero, yo primero, y nosotros somos lo más importante, ¿no? Mis estudios, mi carrera, mi trabajo es lo más importante que las otras personas, entonces primero yo. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo se pone primero. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que Jesús puso. Jesús puso de servir a los demás, de ser corteses con las demás personas. Incluso Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos, que no paguemos mal por mal, dice en el libro de Romanos, sino que paguemos bien por mal. Y esto va igualmente con ser corteses, aún con nuestros enemigos. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a seguir ese ejemplo? Si Él es el creador de absolutamente todo, hay que tomar en cuenta a las otras personas, ser corteses. Y estas son acciones que glorifican al nombre de nuestro Dios, porque a las personas saber que nosotros somos cristianos y nuestras acciones de mostrarlo, van a decir, pues Dios sí está trabajando en esta persona. Y es de que allí nos van a preguntar, ¿por qué eres así? Hasta nuestros enemigos nos van a llegar a preguntar, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Pues soy tan bueno contigo a pesar de lo que sea, porque pues Jesús te ama. Jesús te ama demasiado y pues si Jesús te ama, yo también te voy a amar. Así es, debemos de seguir este gran ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, y esto, todo lo que hemos estado viendo se relaciona. Todo es parte de tener una buena relación con las personas que nos rodean. Y otra cosa que es muy importante y que se relaciona con la comunicación y la cortesía es la cooperación. Dice en Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, pero si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay de él solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Y la cooperación la vemos todos los días, todos necesitamos de todos. Y por ejemplo, las personas que salen a trabajar, si llegan a tomar transporte público, necesitan de alguien que les maneje ese transporte. Entonces dependemos o necesitamos de otras personas. Al igual en las escuelas, necesitamos que alguien nos enseñe. Habrá personas que puedan decir, no, pues yo aprendo por mi parte o aprendo de otra forma. Indirecta o indirectamente dependemos de las demás personas. Y esto a qué nos lleva a que si no tenemos una buena comunicación, si no aplicamos el respeto en nuestras vidas, si no hablamos con honestidad, si no comprendemos a las demás personas, no vamos a poder tener una buena cooperación entre nosotros como seres humanos. El poner todo esto en práctica nos va a ayudar a que nos podamos relacionar unos con otros. Si alguna de estas cosas llega a fallar, puede que nuestra relación se vea afectada. Si por algún momento perdimos la honestidad en nuestra comunicación, o si perdimos el respeto, entonces esto es algo que debe de estar de continuo, no solamente en ocasiones especiales o con personas que no nos conocen, sino en todas nuestras relaciones humanas. No solamente nos relacionamos con nuestra familia o con amigos cercanos. Entonces la importancia de que nosotros podamos aplicar esto en nuestra vida va a hacer que constantemente podamos dar un buen ejemplo de que somos hijos de Dios. Sí, es muy esencial la comunicación, el respeto y la cortesía para poder realmente cooperar. Y quiero recalcarles una forma de pensar más que nada mía, ¿no? Dice en la carta de Corintios que nosotros somos carta viva, carta escrita por Dios. Lo dice en un versículo
En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2, 3, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Nosotros somos una carta escrita por Dios, viviente, dice que manifiesta, dice que leídas por todos los hombres. Nosotros somos una obra de Dios. Y como somos una obra viviente de Dios, pues tenemos que cooperar con las demás personas para ir construyendo las otras obras de Dios que Dios tiene, que la obra de Dios es en cada una de las personas. Porque desde que Dios formó a una persona en el vientre de su madre, empezó la obra de Dios. Porque dice Salmo 139, 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, desde el momento de que una persona fue formada en el vientre de la madre, Dios empezó la obra en cada una de las personas. Entonces nosotros tenemos que cooperar en ir construyendo a esas personas, para que puedan cumplir el propósito de Dios. La importancia de la cooperación como un cuerpo en la obra de Dios. Y igualmente también nosotros, con nuestras familias, nuestros padres tienen metas para la familia, o incluso podemos tener metas en conjunto con toda la familia. Y nosotros debemos de saber cooperar con nuestras familias y hasta con nuestros amigos. Nuestros amigos tienen metas, nuestros amigos tienen sueños. Y pues es nuestro deber en que nosotros, si les podemos ayudar, cooperemos con ellos en la obra de Dios igualmente. Dios tiene una obra y nosotros tenemos que saber cooperar. Debemos de saber cooperar para que la obra de Dios se cumpla en este mundo, pero que también se cumpla dentro de nosotros. Sí, así como decía Adrián, la cooperación no solamente la podemos ver en familia o en amigos, sino que aún en la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así Cristo también. Y más adelante en el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así nosotros, no todas las personas pueden hacer el mismo trabajo. Todos somos un equipo. Y en el ámbito de iglesia, en el ámbito de servir a Dios, todos somos importantes. Por algo Dios nos ha destinado en ciertas áreas. Por ejemplo, los que son músicos, los que se dedican a ministrar alabanza, Dios los ha puesto ahí por una razón. Y todos tenemos tareas diferentes dentro de la iglesia, pero sin duda todos debemos de tener un mismo fin, y que este sea el agradar a Dios. Como dice la palabra de Dios: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y así es como lo podemos ver. Todos tenemos tareas distintas, pero sin duda Dios se glorifica en nuestras vidas de la misma forma. Aunque sean en tareas diferentes, todo lo hacemos con el mismo fin, que es el agradar a Dios. Esto no podría ser si no hubiera cooperación entre nosotros. Todo lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia, debemos de hacerlo con este fin, el de hacer todo de la mejor manera, dando lo mejor de cada uno de nosotros, agradando a Dios en todo lo que hagamos. A lo mejor podríamos pensar que fuera de la iglesia ya no aplican estos conceptos, pero nuestra vida tiene que ser un testimonio
de lo que Dios hace en nuestras vidas. No solamente servimos a Dios dentro de la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el ámbito de estar en un lugar físico en la iglesia, sino que en nuestro diario vivir debemos de reflejar todo esto que caracterizó a nuestro Señor Jesús y debemos de seguir su ejemplo. Así como es importante estos 3 puntos que vimos el día de hoy, la comunicación, cortesía, cooperación, es igual de importante todos los puntos que habíamos visto anteriormente. Con este de cooperación concluimos esta etapa, pero les recordamos que tenemos otros podcasts, los subimos anteriormente, para que los vayan a escuchar. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios qué les ha parecido esta serie. Y con esta parte concluimos los temas fundamentales sobre relaciones humanas. Sí, entonces le damos un repaso rapidito sobre los puntos fundamentales. Y pues empieza primeramente con respeto, honestidad, comprensión, comunicación, cortesía y cooperación. Y pues están los 2 especiales, que es amigos y amor. Y pues estos son ejemplos que tomamos por medio de la Biblia, que Jesús nos enseñó cómo sobrellevar nuestras relaciones humanas en esta vida para que sean constructivas y que sean de edificación para las personas con las que nos estamos relacionando, con las que vivimos, con las que diario a diario las estamos viendo, para que podamos glorificar a nuestro Padre y para que podamos tener una relación con las personas. Y pueda que haya muchos más factores que puedan ser de ayuda para tener buenas relaciones, pero por el momento en el podcast nosotros nos concentramos en estos puntos como fundamentos. Y pues espero que les haya agradado el podcast. Y pues hermano, con eso lo concluimos. Y pues que tengan una maravillosa noche. Que Dios los bendiga. Así es, Dios les bendiga. Les recordamos, nuestras redes sociales están en la descripción del video. Síganos en Instagram como Jóvenes para Dios, Facebook Jóvenes para Dios, y los invitamos a que se suscriban al canal, le den like y comenten si tienen alguna duda o si quisieran que hablemos de algún tema. Dios les bendiga.